Esta es la plática número 36 de 50 sobre los abusos litúrgicos. Quiero hablar hoy de dos puntos que se refieren mucho a la liturgia. El primero es los difuntos, los muertos. La Santa Misa es por vivos y difuntos. Así, en la ordenación sacerdotal tradicional se dice al sacerdote. El sacerdote recibe la potestad de celebrar el santo sacrificio por vivos y difuntos. Es un abuso litúrgico el poner la misa como un acontecimiento alegre, gozoso únicamente, y olvidar este otro aspecto redentor de sacar a las ánimas benditas del purgatorio y llevarlas al cielo, de implorar de Dios el perdón de los pecados, no de la culpa que ya ha sido perdonada, por eso están en el purgatorio, de lo contrario estarían en el infierno, sino de la pena, es decir, del castigo, de la penitencia, diríamos del término de cárcel, de prisión, por usar terminología que entendamos, ¿verdad?, en el purgatorio. La misa es por los difuntos también, mis hermanos, y no podemos transformarla en un banquete, en una fiesta. Tristemente el día de hoy, a veces en verdaderas orgías bacanales. El Internet está lleno de películas, de escenas, de misas hechas sacrílegamente, de abusos litúrgicos espantosos. Ahí no cabe el pensamiento de los difuntos, porque en el momento en que nosotros pensamos en los muertos, en los difuntos, pensamos también en nuestra propia muerte, que también nosotros vamos a morir. E inmediatamente nos comportamos seriamente, de una manera correcta, de vida, y nos dejamos de comedias, nos dejamos de alborotos tontos. Ante la seriedad de la muerte, mis hermanos, de nada sirve bailar y cantar. Tenemos que estar preparados, como nos dice el Evangelio en tantas partes. Vigilad y orad, para que no caigamos en la tentación. Vigilad, porque no sabéis la hora en que ha de venir el Hijo del Hombre. Y no vaya a pasar como con las vírgenes necias, que se les apagaron sus lámparas cuando llegó el esposo y quedaron fuera del banquete de bodas. Yo invito a todos a que en la Santa Misa recuerden a sus difuntos. No se trata de mencionarlos en el altar, por favor, no. Se trata de que los traigas tú en tu corazón y ofrezcas por ellos el santo sacrificio, para que Dios les dé el descanso eterno. La Santa Misa tiene siempre el memento de los difuntos después de la consagración. En ese instante el sacerdote encomienda a Dios las personas por quienes se ofrece la misa en la intención particular y los difuntos en general. Pero aquí también la Iglesia necesita insistir un poquito más en el carácter serio de las celebraciones, en que se tiene que pensar en la muerte. Ese pensamiento
no sé de quién sea, tal vez es de San Norberto Abad. Sacerdote, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, como si fuera tu última misa, como si fuera tu única misa. Ha habido casos en que se ordena a un diácono que está muriéndose. Aquí en San Diego, con una familia de Colima, que yo estimo mucho, tenían un hijo en el seminario de San Diego, pero le dio cáncer. Ya era diácono y se estaba muriendo. Y el obispo de San Diego lo ordenó en la cama del hospital y celebró solamente una misa y se murió. ¡Qué dicha! Y con qué fervor y devoción. Las madres conocen a su mamá, la conocieron ahí en San Diego. Yo conocí a su papá y a su mamá, hombres devotos, piadosos. Conocí al muchacho, sacerdote, era bueno. Y Dios le concedió morir sacerdote. Pero celebró una sola misa. Bueno, la de la ordenación y una misa después. Y se murió. Con cuánto fervor cada sacerdote debe celebrar la misa pensando en la muerte. A lo mejor hoy me muero yo y mañana ya no celebro misa. Con qué devoción, con qué fervor, con qué recogimiento debo celebrar la misa. Los difuntos nos ayudan a eso. Un segundo punto quiero tocar, que es un abuso no solamente litúrgico, es un abuso jurídico, un abuso moral, un abuso eclesiástico. Últimamente la Iglesia, generalizo, se ha puesto del lado de los gobiernos. Anteriormente, al menos en toda América Latina, los gobiernos eran perseguidores de la Iglesia, lo siguen siendo. Y la Iglesia no estaba de acuerdo con los gobiernos. ¿Cómo va a estar de acuerdo la Iglesia cuando los gobiernos van contra la doctrina de Cristo, contra la existencia de Dios, contra la historia cristiana, contra la Iglesia? Pues ahora la Iglesia se ha puesto del lado de los gobiernos. Es explicable esta situación por la ignorancia del clero, de los obispos. Ha habido conferencias episcopales que aplauden a los héroes oficiales de los gobiernos en algunas naciones, sin darse cuenta que fueron esos personajes los perseguidores más terribles de la Santa Madre Iglesia. Se olvidan de los mártires, se olvidan de las persecuciones y con una sonrisa que tristemente el día de hoy se encuentra en la cara de todos los obispos. Señores obispos, por favor, no sonrían tanto. No está el horno para bollos, dicen en España, hombre. Miren la situación en que nos encontramos. Y ustedes tan sonrientes, tan cándidos. Son nuestros pastores. Miren el rebaño hecho pedazos, dispersado.
Vean lo que dice Papa Francisco: amen a las ovejas, tengan olor de oveja. ¿Que no les da compasión ver el pecado por todas partes? Los pecados sexuales contra la naturaleza por todas partes, impuestos como leyes. ¿No les da dolor ver la ignorancia del pueblo, la privación de los sacramentos del pueblo? No, se ciegan. Y aplauden, repito, las políticas gubernamentales. Hablo a nivel de todo el mundo, con rarísimas excepciones. Sí hay excepciones, pero son poquísimas. Ahora la novedad es en los seminarios. Ya comenzó en Europa. Los superiores de los seminarios se han puesto como defensores, diríamos, de la Secretaría de Salubridad y Asistencia de la Organización Mundial de la Salud. Y un seminarista ya no se busca que tenga virtudes, que aspire a la santidad, a la perfección. Ya no se le pide la excelencia intelectual, no. Se le piden los requisitos, los requerimientos, las condiciones, diríamos, los papeleos, la burocracia del gobierno. Pero por parte de la Iglesia siempre ha defendido su independencia, su autonomía de los gobiernos. Vean la historia de San Gregorio VII, un papa que murió en el destierro, pero que defendió la libertad de la Iglesia frente a los gobiernos, con el pretexto de la salud, de la salubridad. La Iglesia se hizo mandadera de los gobiernos. La Iglesia se transforma en servidora de los gobiernos. La Iglesia es lacaya, diríamos esbirra, verduga de los gobiernos, de parte de los gobiernos, y se encarniza en las ovejas y muy en especial en los seminaristas. No es lícito, no es canónico, no es correcto del punto de vista jurídico, del punto de vista del derecho natural, del punto de vista del derecho eclesiástico, del punto de vista del derecho canónico. No, no y no. No hay ningún fundamento para ello. La Iglesia tiene su competencia, que es el bien de las almas. Ahora la Iglesia ha quitado el bien de las almas y se dedica malamente, incompetentemente, porque no la puso para eso Jesucristo nuestro Señor, al bien de los cuerpos. Esto es una consecuencia de la horizontalidad que desde hace 60 años, con el modernismo, se ha impulsado en todas las esferas eclesiásticas. Únicamente el amor al prójimo, únicamente la opción por los pobres, únicamente el bienestar material del pueblo es lo que le interesa a la Iglesia. No, mis hermanos. En el Catecismo vienen las 14 obras de misericordia. Primero se insiste en las corporales, claro.
dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos, dar posada al peregrino, redimir al cautivo, enterrar a los muertos. Pero permítame una precisación, Dice allí, dar posada al peregrino. Interpreten bien, según la tradición, ¿a qué se refiere esta frase? ¿Quién es un peregrino? Es un hombre de fe que hace una penitencia corporal de ir como penitencia de sus pecados o para impetrar una gracia de parte de Dios por intercesión de algún santo. Hace un viaje a pie pidiendo limosna. A Roma son las romerías. O por el camino de Santiago, que ahorita está de moda, como turismo, pero no es turismo. Debería ser una peregrinación religiosa a la tumba de Santiago Apóstol, allá en Galicia, en el norte de España. Hace una peregrinación a Tierra Santa, a Jerusalén, a los santos lugares, con peligro de su vida, en penitencia de sus pecados. ¿Y la obra de misericordia en qué consiste? En darle posada, como cantamos en Navidad para la Virgen y San José. No significa exactamente, hijos, que la Iglesia, que todos los cristianos debamos vivir obsesionados con el fenómeno de la migración. La migración siempre ha existido y siempre existirá. Y muchas veces es trágica, nadie lo niega. Por ejemplo, la invasión de los pueblos germánicos sobre el Imperio Romano en el siglo IV, V, VI. Fue trágica, fue una invasión, fue una migración. Nosotros decimos invasión de los bárbaros. En Alemania dicen de otro modo, Cuando yo estudié, ahí se dice Völkerwanderung, los pueblos que andan errantes, Pero fue una invasión, a veces pacífica, las más de las veces belicosa. Los musulmanes que invadieron España el año 714 fue una migración, sí, pero con la cimitarra, con el alfanje, matando a diestra y siniestra, y se quedaron 800 años hasta que fueron expulsados. La invasión de los santos lugares por parte de los musulmanes fue una migración. Lo mismo, la invasión de los musulmanes en todo el norte de África, que destruyeron el cristianismo. En Turquía, que destruyeron el cristianismo. Son migraciones todas ellas. La migración es muy ambigua, mis hermanos. Hay una parte en la que la Iglesia tiene que intervenir y nos la dijo, al menos de una manera sistemática, por primera vez, el Papa Pío XII, el año de 1943. Una encíclica. Es el primer documento que yo he encontrado sobre la migración. Exul Familia. Y toma ocasión de la Sagrada Familia que tuvo que irse a Egipto, huyendo de la muerte. Y el Papa habla de los refugiados de la Segunda Guerra Mundial. Millones. Que la Iglesia se interese, y lo hizo la Iglesia. Pero no es, mis hermanos,
sino el fruto del amor a Dios. La Iglesia debe amar primero a Dios y luego, como un reflejo, como un rebote, como una consecuencia, como un fruto, debe amar al prójimo, no al revés. Primero está Dios, por encima de todas las cosas, por encima de todas las personas. Esa es la doctrina cristiana. El primer mandamiento es ese. El segundo es semejante. Es igual, lo que tú quieras, pero no es el primero. El primero es amar a Dios. Hoy pues, las autoridades de los seminarios se han puesto, repito, como enfermeros, como empleados de los gobiernos, que no le competen a ellos, no les competen a ellos. Eso es un abuso, eso no es correcto. En el seminarista se tiene que buscar las virtudes y la ciencia para que sea un santo sacerdote, un sabio sacerdote, y no el cumplimiento de las normas. La Iglesia no debe utilizar su autoridad, su potestad para eso. Eso es trasquilar las ovejas, usando la palabra del profeta Ezequiel, de San Agustín, de los santos padres. No, señores obispos, no, señores sacerdotes, superiores de seminarios, esa no es su misión. Su misión es otra. Ojalá que mis palabras encuentren eco en la buena voluntad de los últimos que quieran ser fieles a Jesucristo y no se estrellen contra la dureza, la implacabilidad de odio de los que son ya siervos del anticristo, empleados del anticristo, vasallos del anticristo, lacayos del anticristo. Diría una palabra sin afán de insultar, pero que tomada en un sentido eran los empleados, empleados incondicionales, porque no tenían nada que perder. Los eunucos de los antiguos reyes y tiranos, que eran los más encarnizados. No, mis hermanos, somos siervos de Dios y siervos de los siervos de Dios. Ese título es de ese santo, Gregorio VII, Servus Servorum Dei. No seamos los verdugos de los siervos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.